El día de hoy vamos a abordar el tema del derecho penal como una rama del derecho romano. Aquí vamos a hablar de las generalidades del derecho penal actual y la influencia que tiene el derecho romano en el mismo. El derecho penal ha sido definido como aquella materia o la parte del ordenamiento jurídico que forma parte de esas normas del poder punitivo del Estado, en las que mayormente se hace fin de tutelar los bienes, o el fin de esto es tutelar los bienes jurídicos que se definen como delitos para los cuales se establecen penas y medidas de seguridad. También el derecho penal vamos a encontrar dentro de su definición, que es el conjunto de principios, preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas en toda vida civil, y también esta observancia de ser obligado a los individuos por la fuerza para poder preservar la convivencia pacífica en la sociedad civil. Es la ciencia también que estudia el delito como fenómeno jurídico y al delincuente como un sujeto activo. Por tanto, las relaciones que se derivan del delito como la violación del orden jurídico y de la pena como reintegración de ese orden. El derecho penal expresa rectitud, el proceder honrado, el anhelo de la justicia y la regulación equitativa en las relaciones de los humanos. El derecho penal se relaciona con otras ramas del derecho. Por ejemplo, tenemos la relación del derecho constitucional con el derecho penal, el derecho procesal y el derecho penal, el derecho civil y el derecho penal, derecho administrativo con el derecho penal. Todo esto tiene una relación en el sentido de que norman conductas que son prohibidas y que al cometerse estas conductas pueden constituir un tipo penal, pero también se relaciona, por ejemplo, con el derecho constitucional porque es nuestra norma fundamental, nuestra norma primaria, y de ella se desenlazan las demás normas, como es el Código Penal y el Código Procesal Penal. Ahí la relación que tienen estos. En cuanto a la función del derecho penal, debemos de decir de que tiene una función represiva. A través de esta función, el derecho penal protege a la sociedad, castigando las infracciones ya cometidas. Este castigo se lleva a cabo por medio de la imposición de una pena, la cual debe de ser proporcional a la infracción que se haya cometido. También en esta prevención se logra establecer preceptos penales claros y posibles de ser comprendidos por todos los miembros de la comunidad, como una pena, por ejemplo, que sea proporcional a la gravedad del hecho, basada en la culpabilidad, de tal manera que los ciudadanos sepan que si ejecutan alguna de las conductas prohibidas serán sancionados y por ende frente a la amenaza de que se abstengan de lesionar o de poner en peligro el bien jurídico protegido que norma el derecho penal. Además, en esta prevención general se logra a través de la aplicación de una pena adecuada por medio de una sentencia judicial. Y aquí podemos decir de que pone en manifiesto de forma inequívoca, tanto frente al autor del delito como frente a la colectividad, que si bien a veces tarda, pero el derecho consigue imponerse y puede contarse con que se hará el bien en el futuro. Y en cuanto a la otra función que tiene el derecho penal, que es la función preventiva, está lo que pretende el derecho penal es que los hombres, es decir, los individuos, no cometan en el futuro infracciones. La pena se impone a quien ya delinquió, debe tener a su reintegración a la sociedad de manera que esta persona no vuelva a cometer un nuevo delito, y en efecto de la pena que más adelante vamos a detallar también. Este es una forma preventiva especial del derecho penal.
Se debe de decir que en el derecho penal moderno, a través de esta función preventiva, lo que busca es preocuparse por los delincuentes de forma que no vuelvan a cometer o incidir en otro tipo de delito. En ocasiones, con más frecuencia en el derecho penal para proteger a la sociedad, debe de recurrirse a otros medios distintos de la pena y por ello existen casos en que los sujetos no tienen la capacidad para autodeterminarse conforme a las reglas imperantes, lo que sucede, por ejemplo, con los enfermos mentales, los casos de criminalidad precoz, etcétera. En estas situaciones, esa manera de prevención también no es posible aplicarse una pena, pero sí se castiga o se sanciona y hay una forma preventiva de hacer que no se vuelvan a constituir una forma de delito. Por ello, se establecen otras medidas que no son pena de prisión, como el internamiento en un lugar psiquiátrico o la necesidad de un tratamiento especial psicológico, por ejemplo. En este sentido, ¿verdad? De la función del derecho penal. El derecho penal también vamos a encontrar una clasificación de esto, ya decíamos que tiene consigo relación con otras ramas del derecho. Y aquí decíamos, se relaciona con el derecho procesal penal y precisamente entre la clasificación del derecho penal, la doctrina distingue entre ellos el derecho penal adjetivo formal, que es aquel que corresponde al estudio propio del derecho procesal penal, pero también el derecho penal sustantivo o material, que es aquel que corresponde al objeto de nuestro estudio y de las definiciones, tanto de los autores nacionales como los extranjeros, y también las señaladas precedentemente. A su vez, este derecho penal sustantivo lo vamos a encontrar en el ius pionende, de que corresponde la sistematización de las normas penales y el sujeto que tiene el poder punitivo, lo que es la facultad del Estado para poder declarar todos aquellos determinados hechos a los que se le imponen penas o una medida de seguridad o protección a través de esa potestad que tiene el Estado de crear las leyes y a través de esta expresión de poder único y excluyente del Estado para ejercer una forma de violencia, pero de forma legítima que se le otorga la misma ley. El derecho penal ofrece dos fases, según sea el ángulo desde donde nosotros los podemos observar, desde el Estado como el poder de crear y de ser el titular de la facultad de sancionar, o desde el punto de vista del individuo particular, para quien se presenta como un conjunto normativo que le impone una serie de limitaciones en su actuar. También podemos hacer referencia aquí en cuanto al bien jurídico protegido, que es lo que busca el derecho penal, ¿verdad? A través de las sanciones, de poder controlar y proteger. Entonces, como otro punto, vamos a encontrar también el bien jurídico protegido, es decir, lo que protege, lo que pretende, se le conoce como bien jurídico vital. Sabemos el derecho penal de última ratio, es decir, que solo debe de intervenir cuando las restantes sanciones contempladas en nuestro ordenamiento jurídico no sean suficientes para restablecer el derecho quebrantado. En otros términos, el derecho penal debe delimitarse a la protección de los valores fundamentales en los cuales descansa la convivencia humana, los valores que están constituidos precisamente por los bienes jurídicos de carácter vital. Para ello debemos de tener en claro cuál es el concepto, las definiciones que nosotros tenemos como bien jurídico y se ven de estos aspectos. En el bien jurídico debe de entenderse entonces como todo aquello que puede satisfacer una necesidad del ser humano, ya sea material, una idea individual o social,
también se parte de algunos bienes que adquieran un sentido social importante, por lo que la utilidad que ellos prestan al ser humano y también por la razón de que el derecho les presta su protección transformándolos entonces en un bien jurídico protegido. En general, todo aquello que es importante para el orden jurídico y cuyo pacífico mantenimiento es asegurado mediante las normas jurídicas, aun cuando no constituya un derecho, siempre que sean considerados valiosos para la vida sana de una comunidad jurídica, esto es lo que constituye un bien jurídico protegido. Por ejemplo, entre los bienes jurídicos protegidos, y que nosotros los vamos a encontrar, no textualmente señalados como bienes jurídicos, pero sí como esa protección que da la ley penal en el caso del Código Penal nicaragüense, que son la vida, la libertad, la propiedad, eh, el derecho de movilización, por ejemplo, el derecho a la propiedad privada, el derecho a los bienes, a ver qué más. Esas relaciones humanas de convivencia pacífica se logra a través de poder sancionar a aquellas personas que ha puesto en peligro o ha puesto o ha dañado ese bien jurídico que la ley protege, ¿verdad? O precisamente que pretende proteger y por eso establece algunas causales que constituyan lo que nosotros llamamos entonces como bien jurídico protegido. El derecho penal también tiene algunos principios que deben de especificarse: el principio de legalidad, el principio de única persecución, el principio de inocencia, el principio de la defensa. También vamos a encontrar acá entre los principios fundamentales del derecho penal que pueda existir la legalidad, la seguridad y todo eso, estas funciones también que son consideradas como importantes para el derecho penal. En el derecho penal también nosotros vamos a encontrar algunos de los elementos que podríamos decir que es lo que pretende estudiar el derecho penal y que busca como que constituya un elemento de interés para el derecho penal, como es el delincuente, es decir, las actividades que hace, el quebrantamiento, el por qué cometió ese delito, también un elemento como la pena, deba existir la responsabilidad penal, pero también los eximentes de responsabilidad penal cuando el autor de un delito haya cometido, sí, el delito, pero que no lo haya hecho con voluntad de hacerlo, sino porque tiene algún impedimento, por ejemplo, psíquico, y que no le permite distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, la ley lo que hace es establecer un tipo de sanción, pero que no lleva con ella una pena de prisión, sino algo menos, a ver, ¿cómo llamarlo? Que sea menos doloso para el caso de estas personas que tengan algún padecimiento psiquiátrico, por ejemplo. También entre los principios vamos a tener, decíamos, la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, la proporcionalidad del castigo, la legalidad del derecho, el respeto al debido proceso, el respeto a los derechos humanos y también entre los principios del derecho penal, es decir, garantizar el derecho a la defensa de las personas que se están siendo acusadas por la comisión de algún delito. Entonces, esto y más es lo que estaremos desarrollando en esta clase de el derecho penal como una rama, vista como una rama de el derecho romano.